Les recordamos que el propósito de este webinar es de carácter informativo. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin de nuestra organización. Nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerado asesoría legal, pues cada caso requiere un estudio y discusión previa y no se refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes en cumplimiento con nuestros protocolos de confidencialidad. Dicho esto, les damos nuevamente la bienvenida. Moral Legal agradece que hayan aceptado esta invitación. Le doy paso a Claudia para que demos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Claudia, bienvenida. Te doy el paso para que iniciemos. Buenos días. No sé por qué no me deja iniciar video. Déjame, ya revisamos con el área técnica para que te puedan habilitar tu video. Si te parece, vamos subiendo la presentación y ya revisamos con área técnica. Listo, ya te vemos. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a nuestro temario y aquí voy a hacer un resumen o a presentarles cuál va a ser los temas que vamos a tratar a continuación. Entonces, el primer tema tiene que ver con los objetivos y la periodicidad de las asambleas de accionistas o juntas de socios. Vamos a hablar sobre los pasos previos que deben cumplirse o tenerse en cuenta para la sesión de asambleas ordinarias. Vamos a hablar sobre la convocatoria y el derecho de inspección, que son puntos muy importantes a tener en cuenta. Los tipos de reuniones que se pueden dar en una sesión ordinaria. Vamos a hablar ya sobre el desarrollo de la sesión ordinaria, los informes necesarios, la elaboración de las actas y su contenido. Hablaremos también de los aspectos importantes derivados de este tipo de reuniones y quisimos aquí incluir dos temas importantes y que han sido objeto de nuevas leyes o de algunas reformas, que es lo que tiene que ver con beneficiarios finales y ley de transparencia. Esto lo incluimos porque pues de alguna manera afecta a las sociedades y crea algunas obligaciones adicionales para los representantes legales. Entonces quisimos traer también estos dos puntos. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre el objeto y la periodicidad de las asambleas de accionistas. Entonces, pues, ¿cuál es el objeto de estas asambleas ordinarias que, como ya muchos sabemos, se vencen ahora el 31 de marzo o el primer día hábil del mes de abril? Es examinar la situación de la sociedad, que los accionistas o los socios tengan la oportunidad de determinar cómo ha sido el desempeño de la sociedad, designar los administradores, es decir, los representantes legales, miembros de juntas directivas, determinar las directrices económicas de la compañía, aprobar los estados financieros del último ejercicio y resolver todo lo que tenga que ver con la distribución de utilidades. Estas asambleas se deben realizar por lo menos una vez al año en las fechas establecidas en los estatutos. Generalmente, pues lo que establece los estatutos es que es dentro de los 3 primeros días, dentro de los 3 primeros meses del año, así también igual está establecido en la ley. ¿Cuáles son los pasos previos que se deben tener en cuenta para la sesión ordinaria o la asamblea o junta de socios ordinaria?
Lo primero que debemos tener en cuenta es que pues hay que preparar los estados financieros y pues en este momento muchas empresas están corriendo para cerrar estados financieros. En los casos que exista situación de control, es decir, que una o varias personas tengan más del 50% de participación en la sociedad o que tengan control sobre las decisiones de la compañía o que adicionalmente exista un grupo empresarial, pues la matriz controlante debe preparar estados financieros consolidados. También hay que tener en cuenta que hay que solicitar al revisor fiscal en los casos en que aplique, es decir, en los casos en que las sociedades tengan revisor fiscal, pues su dictamen, porque este también es un informe que debe ser presentado en esta junta o asamblea de accionistas ordinarias. Hay que preparar el proyecto de distribución de utilidades. El representante legal tendrá que preparar su informe de gestión, que más adelante vamos a decirles qué incluye este informe de gestión, y en los casos en que exista grupo empresarial, pues también la ley ha establecido que se debe preparar un informe especial. Adicionalmente, pues el representante legal tendrá que realizar la convocatoria y permitir el derecho de inspección, que esos son dos puntos muy importantes y sobre los cuales debe cumplirse unos requisitos especiales para que más adelante las asambleas o las juntas no se vayan a declarar ineficaces. En cuanto a la convocatoria, ¿quiénes serán las personas que pueden realizar esa convocatoria? Pues generalmente lo hacen los administradores, es decir, los representantes legales. Sin embargo, la ley también establece que lo puede hacer el revisor fiscal, lo puede hacer el revisor fiscal o los administradores por una solicitud que hagan los socios y que representen el 10% más del capital social, o lo puede hacer una entidad que ejerza control permanente sobre la sociedad. En este caso podría ser la Superintendencia de Sociedades, quien podrá convocar también a la asamblea de accionistas. El término para enviar esta convocatoria son mínimo 15 días hábiles antes de que se realice la reunión, o mínimo 5 días hábiles antes, que es en el caso de las sociedades por acciones simplificadas. Para la convocatoria hay que tener en cuenta que estos 15 días o estos 5 días hábiles no debo contar ni el día de la convocatoria ni el día de la reunión. Como les digo, es muy importante tener en cuenta estos aspectos, porque si yo no convoco en el término establecido en los estatutos o en la ley, más adelante esa reunión o esa asamblea de accionistas que hagamos podrá ser considerada ineficaz y por lo tanto las decisiones que se tomen en esa asamblea pues no tendrán validez. ¿Cuáles son los medios para hacer la convocatoria? Y esto también es muy importante. Los medios pueden ser los pactados en los estatutos, es decir, si en los estatutos dice que voy a convocar a través de un correo electrónico, ese es el medio válido para hacer la convocatoria. Puede ser también por correo, por fax, por mensaje de datos. Si en los estatutos no se establece nada respecto al medio para hacer la convocatoria, se debe acudir a lo que está establecido en la ley, y en la ley dice que la convocatoria deberá hacerse por un aviso en diario de amplia circulación en el domicilio social. Entonces yo tengo que acogerme bien sea a lo que digan los estatutos, y en silencio de los estatutos tendré que hacerlo a través de un diario de amplia circulación en el domicilio social. Como les decía, si yo incumplo lo que está establecido para la convocatoria, se considera que hubo una indebida convocatoria, y el efecto de una indebida convocatoria, repito, bien sea porque no lo hice cumpliendo los días o la antelación prevista, o no lo hice cumpliendo el medio establecido en la ley o en los estatutos, es que las decisiones serán consideradas ineficaces. La superintendencia podrá iniciar una investigación administrativa en contra del representante legal, que es la persona obligada en este caso a convocar, y pues los efectos de esto es que los sancionará económicamente, y también podrá generarse la remoción del cargo. Entonces, por eso les decía que es muy importante tener en cuenta
estos aspectos. ¿Qué debe tener la convocatoria? La convocatoria debe contener el nombre de la sociedad, la indicación del órgano que convoca, que en este caso será el representante legal generalmente cuando son las asambleas ordinarias de accionistas. El tipo de reunión, pues que en este caso será una reunión ordinaria, la fecha, la hora y el lugar de la reunión, la dirección del lugar de la reunión o el link de acceso, porque pues como saben, pues la ley siempre ha contemplado la posibilidad de hacer reuniones virtuales, pero pues a partir de la pandemia esto tomó más fuerza y hoy en día es muy común que las reuniones o las asambleas de accionistas se hagan de manera virtual. Y se debe indicar si la reunión será mixta, es decir, si puede ser a través de medios virtuales o presencialmente, eso también debe ser indicado en la convocatoria. Adicionalmente debe contener el orden del día, es decir, los puntos que se van a analizar y se van a debatir y que van a ser objeto de aprobación en la asamblea, y el lugar donde podrán consultar los documentos pertinentes para el ejercicio del derecho de inspección, que eso también es muy importante y lo vamos a analizar a continuación. Bueno, en cuanto al derecho de inspección, es muy importante tener en cuenta que esto es una prerrogativa individual, ¿no?, de los socios. Es la oportunidad que tienen los socios de tener información sobre la sociedad. Es un derecho informativo inderogable, es decir, yo no puedo decir en los estatutos, no puedo pactar en los estatutos que los accionistas no tendrán este derecho, porque no, digamos, no está dado eliminar o quitarle este derecho a los accionistas. Como les decía, el objetivo de este derecho es que los accionistas se enteren de la situación administrativa, financiera, contable y jurídica de la sociedad, y esto les permite examinar libros y papeles sociales del último año. Eso es importante tenerlo en cuenta, del último año. Y este derecho de inspección generalmente se ejerce o durante los 15 días hábiles anteriores del término de convocatoria o los 5 días hábiles anteriores, dependiendo del tipo de sociedad y de lo que esté establecido en los estatutos. No obstante, pues que esto es un derecho para los accionistas, pues este derecho también tiene algunas restricciones o algunos puntos que los administradores deberán tener en cuenta, y es que hay una reserva de la información, de cierto tipo de información, y son aquellos documentos que traten sobre secretos industriales o información que pueda ser usada en detrimento de la sociedad. Es decir, que si un accionista en ejercicio del derecho de inspección le solicita al representante legal documentos que traten sobre secretos industriales o documentos que puedan ser usados contra la sociedad, pues el representante legal está en toda la potestad o en todo su derecho de negarse a entregar este tipo de información. Es decir, que si bien es un derecho para los accionistas, no es tan amplio, porque igual hay que proteger la información de la sociedad. Es importante, y nosotros siempre recomendamos reglamentar el ejercicio del derecho de inspección para que los accionistas entiendan hasta dónde pueden pedir y hasta qué cosas pueden hacer en este ejercicio. Entonces, para ese reglamento, pues nosotros recomendamos primero, pues disponer del medio a través del cual se debe ejercer. Puede ser de manera física, es decir, presencial en las instalaciones de la sociedad, o a raíz de la pandemia lo que ha sucedido es que también se ha permitido el derecho de inspección de manera virtual y se suben pues los documentos a una red o a una nube para que los accionistas puedan tener acceso. Es importante disponer de horarios porque el derecho de inspección no puede entorpecer la operatividad de la sociedad, es decir, la sociedad no podrá volcarse simplemente a atender a los accionistas en un derecho de inspección, pues porque hay cosas adicionales que hacer. Entonces es importante disponer horarios, y en esos horarios pues tendrá que existir una o varias personas delegadas para atender ese derecho de inspección.
Como les decía, hay que disponer de un lugar específico para la revisión. No es que los accionistas lleguen y le pidan información a cualquier funcionario de la sociedad, sino que pues, se debe disponer no solo de un lugar específico, sino de las personas que lo van a atender, y discriminar cuáles son esos documentos que por ley están reservados y que no serán entregados a los accionistas. Como les decía, pues hoy en día es muy común ver en las convocatorias que el derecho de inspección se podrá ejercer de manera virtual, y pues lo que hacen en esos casos es subir toda la información requerida en una nube o en un Dropbox. Es muy importante tener en cuenta que el derecho de inspección no aplica igual en las sociedades de responsabilidad limitada que en el resto de sociedades, o en las sociedades que son por acciones. ¿Por qué? Porque en las sociedades de responsabilidad limitada, como se supone que la administración está a cargo de todos los socios, sin embargo ellos deciden delegarla en una sola persona, pues ese derecho de inspección es ilimitado, se puede hacer en cualquier tiempo. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque pues en las sociedades de responsabilidad limitada un socio puede solicitar información en cualquier tiempo, y pues obviamente esto también puede entorpecer de alguna forma la operatividad normal de la sociedad, y acá no puedo yo pactar en los estatutos otra cosa porque así está establecido en la ley. Mientras que en las sociedades por acciones simplificadas pues son 5 días hábiles, a menos que uno por estatutos pacte otra cosa, y el accionista en el momento de ejercer el derecho de inspección puede renunciar a ejercer. Y en las sociedades anónimas o en las comanditas por acciones son 15 días hábiles antes de realizarse la asamblea de accionistas. Entonces, como pueden ver, aquí los tiempos son diferentes dependiendo del tipo de sociedad. ¿Qué sucede cuando un representante legal impide el ejercicio del derecho de inspección o lo limita? Pues esto genera que puedan iniciarse investigaciones administrativas en contra de ese representante legal, incluso en contra del revisor fiscal, porque conociendo que se impidió el ejercicio del derecho de inspección no hizo nada, entonces podrán sancionar no solo al representante legal, sino al revisor fiscal, y estas sanciones podrán ser no solo económicas, sino que podrán generar la remoción del cargo de estas personas. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de reuniones posibles que se pueden dar para una sesión ordinaria de asambleas de accionistas o juntas de socios. Entonces, en este caso existen las reuniones no presenciales, que son reuniones que se realizan generalmente de manera virtual, hoy en día a través de plataformas como Zoom, como Teams, donde todos los socios o los accionistas puedan interactuar de manera, digamos que al mismo tiempo. Y para efectos de estas reuniones, pues debe cumplirse igual con la convocatoria, con el quórum y las mayorías previstas en la ley. Acá lo importante es que para efectos de las reuniones no presenciales, el acta que da cuenta de este tipo de reuniones no presenciales debe ir firmada por el representante legal o todos los accionistas. Y debe dejarse constancia sobre la continuidad del quórum en la reunión, es decir, que debe estarse como llamando a lista de manera permanente para determinar que el quórum se mantiene, porque pues, si el quórum llega a disminuirse por debajo de lo que está establecido en la ley o en los estatutos, pues no podrá continuarse con la reunión. Y existen reuniones, pues, que son las reuniones presenciales, donde todos los accionistas pueden asistir de manera presencial. Y aquí, digamos que lo que ha pedido el decreto que salió en el momento de la pandemia es que se cumplan con todas las disposiciones sanitarias
vigentes pues para efectos de no propagar el COVID, que esto salió puntualmente en el decreto 398 de 2020. Existen las reuniones por derecho propio y estas reuniones son aquellas que se celebran el primer día hábil del mes de abril. ¿Y por qué son por derecho propio? Pues cuando el representante legal no realizó la convocatoria, los accionistas tendrán derecho el primer día hábil del mes de abril a hacer la asamblea ordinaria de accionistas. Y existe las reuniones universales. Estas reuniones universales son aquellas que no requieren convocatoria, que se pueden realizar en cualquier día y se pueden efectuar en cualquier sitio del domicilio social, bien sea o en el exterior, siempre y cuando se encuentren representadas el 100% de las acciones o se encuentren representados todos los socios. Estas son las llamadas reuniones universales y que cumplen con estas características que les acabo de mencionar. Bueno, habiendo desarrollado estos puntos o estos temas que deben tenerse en cuenta previo a la sesión ordinaria, ahora sí vamos a hablar de el desarrollo ya como tal de las sesiones ordinarias. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta el representante legal para el desarrollo de estas sesiones ordinarias? Pues primero, instalar o dar apertura a la reunión y para eso debe verificar el quórum deliberatorio y las mayorías que se encuentren representadas. Este quórum, ¿cómo se verifica? Pues con determinando qué personas se encuentran presentes, bien sea que se encuentren de manera personal o a través de un representante legal si son personas jurídicas o a través de un apoderado, y con base en la composición accionaria o la composición societaria se determina si hay quórum para deliberar, es decir, si está presente el 50 más 1 de las acciones o cuotas que representan o que componen el capital. Igualmente debe nombrarse un presidente y un secretario. El presidente, como su nombre lo indica, es aquel que preside la reunión. Y el secretario pues será el encargado de tomar notas de la reunión y de levantar el acta que dé cuenta de la asamblea o de la junta de socios. Se debe desarrollar el orden del día según como quedó establecido en la convocatoria, presentar los informes y estados financieros que más adelante vamos a hablar de ellos, y se debe elaborar un acta. Para estos efectos, como no necesariamente el acta se puede elaborar el mismo día, porque pues uno lo que normalmente hace es grabar la reunión, para eso se pide permiso a los demás accionistas, se graba la reunión y se nombra una comisión que sea la encargada de revisar y verificar que lo que se habló en la reunión quede dentro del contenido del acta. Y debe pues ser firmada por el presidente, por el secretario, por las personas que conforman la comisión para revisar y aprobar el acta, y debe asentarse en el respectivo libro, que es el libro de registro de actas. ¿Cuáles son los puntos también que se deben tener en cuenta en desarrollo de estas asambleas ordinarias? Como les decía, se debe verificar la calidad de socio o de accionista a través del libro de registro de accionistas o un certificado de composición accionaria que generalmente emite el revisor fiscal para el caso de las sociedades que tienen revisor fiscal, o el contador y representante legal para el caso donde no existe revisor fiscal. Los accionistas pueden acudir de manera personal, pueden delegar esto en un apoderado o, como les decía, un representante legal para el caso de las personas jurídicas. Hay unos casos donde los accionistas no pueden participar en las deliberaciones o en las asambleas de accionistas, y es aquellos que se encuentren en mora en el pago de sus acciones o cuando las acciones están dadas en usufructo, en prenda o se encuentran embargadas, pues en esos casos el titular de la acción no podrá representarse en la reunión, sino que lo hará el usufructuario, el acreedor prendario o quien tenga
en ese momento la titularidad de las acciones. Se debe validar que cada punto de la convocatoria sea aprobado, es decir, se someterá a aprobación y se deberán contar los votos para determinar si el punto o el desarrollo de ese punto fue aprobado o de manera positiva o fue negado por los asambleístas. Y se validará también el quórum durante todo el desarrollo de la reunión, porque así sea una reunión presencial o si sea una reunión virtual, pues puede darse momentos en el desarrollo de la asamblea donde algunos accionistas se retiren de la reunión. En ese caso lo que puede pasar es que el quórum se mantenga porque el accionista que se retira no tiene una participación tal que genere que se disminuya en un 50%, o puede suceder que sí tenga una participación importante y por lo tanto se rompe el quórum y no pueda continuarse con el desarrollo de la asamblea. Bueno, ahora hablaremos sobre los informes que son necesarios y que se presentan, bien sea para consideración o aprobación de la asamblea. Pues el primer informe es la rendición de cuentas del administrador. Esto tiene que tenerse en cuenta que los administradores no solo rinden cuentas al final de cada ejercicio, es decir, no solo rinden cuentas ahora en marzo o dentro de los primeros meses de cada año para presentárselos a la asamblea, sino que también existen casos donde tendrá que rendir cuentas dentro del mes siguiente a su salida, y eso es muy importante que todos lo sepan, y es que un representante legal tiene la obligación de rendir cuentas cuando renuncia a su cargo. Y también pues tendrá la obligación de rendir cuentas cuando así se lo exija el máximo órgano social, que en este caso es la Asamblea de Accionistas. Dentro de su rendición de cuentas, pues deberá presentar su informe de gestión, los estados financieros y el proyecto de distribución de utilidades. También es importante establecer que la aprobación de la rendición de cuentas de un representante legal no lo exonera de las responsabilidades que puedan tener, y por lo tanto, pues podrán iniciarles acciones sociales de responsabilidad que en caso de fallar en contra del administrador y a favor de la sociedad o de los socios, pues esto irá directamente en detrimento del patrimonio personal del administrador. ¿Cuáles son como esos puntos básicos que debe tener un informe de gestión? Y estos son como los puntos que están establecidos en la ley, pero más adelante vamos a hablar de otros puntos que hoy en día creemos necesarios también incluir en el informe de gestión. Y esos puntos básicos es, uno, la evolución de los negocios, y ahí pues el administrador deberá informar cómo en el año inmediatamente anterior evolucionaron los negocios. Los acontecimientos importantes después del ejercicio. Entonces, si mi ejercicio terminó el 31 de diciembre, pero en enero, febrero, marzo hubo acontecimientos importantes que puedan afectar al desarrollo de la sociedad, pues hay que informarlos. También debe incluirse un punto sobre la evolución previsible de la sociedad, las operaciones celebradas con los socios y administradores, y el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor. Y digamos que con estos puntos, pues lo que se busca es presentar un informe sobre la situación económica, administrativa y jurídica de la sociedad. Entonces, esto es como lo que resume en términos generales el contenido del informe de gestión. Este informe de gestión pues debe tener una introducción, debe tener un índice, debe tener el contenido, que son los puntos que informamos o que informé anteriormente, y unas conclusiones. Como les decía, pues están los hechos relevantes, los logros y las dificultades que tuvo el administrador durante el año anterior, y pues la asamblea de accionistas aprobará o no aprobará este informe, y más adelante también vamos a hablar sobre esa aprobación.
Adicionalmente a esos puntos que les acabo de mencionar, que son los puntos que están establecidos en la ley, pues también el administrador puede incluir dentro de su informe de gestión qué reconocimientos o certificaciones tiene la compañía. Hoy en día también se incluyen aspectos como la migración a la virtualidad, y esto pues también en temas de recursos humanos el administrador podrá desarrollar estos temas. El impacto social que tiene la sociedad, o temas de responsabilidad social empresarial, y también temas relacionados con sostenibilidad, que hoy son temas muy comunes y también muy de moda, que también se incluyen y se desarrollan acá en los informes. Este informe de gestión tiene que ser presentado, explicado y sustentado por el representante legal. Es decir, no se cumple la obligación simplemente con el hecho de enviarlo o ponerlo a disposición de los accionistas, sino que dentro de la asamblea o de la junta debe darse una lectura y debe ser presentado por el representante legal, quien igual podrá pues apoyarse por el contador o por el gerente financiero, por las personas que considere. El informe puede ser aprobado o desaprobado por la mayoría de los votos que deben representarlo y o que representan los accionistas. Y es muy importante que se dejen pues las salvedades en los votos que hagan los accionistas. Es también importante aclarar que no podrá relevarse a los administradores de su obligación de rendir cuentas al fin de cada ejercicio. Es decir, esto es una obligación y la asamblea o los accionistas no podrán decirle al representante legal que no lo haga, que no presente el informe de gestión. Para el caso de las sociedades que tienen junta directiva, pues la junta directiva también tiene la obligación de presentar un informe sobre la situación económica y financiera de la sociedad, pues que además de datos contables o estadísticos pertinentes, pues incluirá el desarrollo de los egresos y erogaciones, transferencias de dineros y demás bienes que se hayan hecho a título gratuito, gastos de propaganda y de relaciones públicas, relación de dineros u otros bienes que se tengan en el exterior, o de las obligaciones que se tengan en moneda extranjera, y las inversiones de la sociedad en otras sociedades. Eso pues no, hoy en día no es muy común, si son sociedades por acciones simplificadas, pues que exista una junta directiva, pero pues en las sociedades anónimas sí, por ley debe existir junta directiva, por lo tanto pues deberá tenerse también en cuenta este informe que debe presentar este órgano. También existe para aquellas sociedades obligadas a tener revisor fiscal, pues un informe o un dictamen que presenta el revisor fiscal. Aquí, para hacer un repaso, ¿cuáles son las sociedades obligadas a tener revisor fiscal? Las sociedades por acciones y sucursales de compañías extranjeras, también aquellas sociedades que, independientemente del tipo de sociedad, bien sea limitada, anónima, sociedades por acciones simplificadas, tengan activos brutos del año superiores a 5.000 salarios mínimos o ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos. En ese caso, pues tendrán la obligación de tener nombrado un revisor fiscal, y por lo tanto en las asambleas ordinarias el revisor fiscal deberá presentar su dictamen. El dictamen del revisor fiscal, ¿qué debe contener o qué debe informarle a los accionistas? Deberá informar si la contabilidad se está llevando conforme a las normas legales y a la técnica contable, si el balance y los estados de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros, si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones previas que ha tomado la asamblea o la junta directiva. Deberá incluir una declaración sobre la razonabilidad de los estados financieros, y acá pues el revisor fiscal podrá hacer salvedades, podrá tener una opinión negativa o podrá abstenerse de emitir su opinión. También deberá incluir aquellos aspectos que consideren importantes y una referencia explicativa en cuanto al negocio en marcha.
Producto de su informe, como les decía, el revisor fiscal deberá emitir una opinión que puede ser positiva, una opinión con salvedades o una opinión negativa. Bueno, ahora voy a darle paso a Mara, que va a continuar con los otros temas de nuestra agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus valiosos aportes. En esta etapa, pues queremos revisar básicamente también, una vez evacuados los requisitos previos que hay que agotar para la realización del acta de asamblea, los informes que deben ser presentados, pues ya finalmente lo que resta de, digamos, la evolución de la asamblea será la elaboración de las actas de asamblea. Hay que tener en cuenta unos requisitos mínimos que lo señala la norma para que esta acta pues, pueda ser considerada, digamos, realizada en debida forma. Esta acta debe tener el número del consecutivo y los datos de identificación de la sociedad. En ocasiones pues, se señala no solamente el nombre, sino también el número de identificación y la matrícula mercantil. Es importante también que se señale la ciudad, la fecha y la hora de reunión, que debe ir en consonancia con la convocatoria que se realizó previamente. La fecha y medio utilizado para la reunión. Ya nos había comentado pues Claudia cuáles son los medios que se pueden utilizar. Por este tema de la pandemia y la migración a lo digital, lo que más se está realizando son las no presenciales y los temas de comunicación simultánea, como señalaban anteriormente, estas plataformas de Zoom y Meet. Debe señalarse también indicaciones de quién lo convoca y la calidad en que lo efectuó. Como lo señalaban anteriormente, pues normalmente son los representantes legales quienes efectúan esta convocatoria. El medio utilizado para convocar la reunión, como se señaló anteriormente, pues el medio idóneo debe ser el que se establezca en los estatutos. También lo que hemos visto es que anteriormente se utilizaban incluso publicaciones en diarios de amplia circulación, pero con esta migración a lo digital se han reformado estos estatutos y básicamente bastará con un correo electrónico si así lo señalan estos estatutos. Debe señalarse la lista de accionistas o socios que asistieron directamente o apoderado o a través de representante legal con indicación de acciones u cuotas. Básicamente aquí es la constancia de la verificación de que exista el quórum para deliberar y tomar decisiones que se traten dentro de la asamblea. También se debe señalar el orden del día, que es el recuento de las decisiones a tomar, los informes a presentar, el nombramiento de presidente y secretario, en especial para las asambleas que se realizan de forma presencial, ya que es requerido las firmas de los presidentes y de los secretarios que se nombren en ese tipo de reuniones. También se debe dejar constancia de los debates y todas aquellas decisiones que se adopten dentro de esta asamblea. Se debe dejar también constancia de las votaciones y en especial pues la indicación de los votos con los que fueron aprobados. Es común que quizás por temas de redacción se señale que X decisión fue aprobada por los accionistas, pero no se señala la cantidad de votos y no es posible verificar si esa decisión requiere de algún quórum especial para su aprobación, y sobre todo es de mayor importancia cuando estas decisiones deben ser sometidas a un registro en la Cámara de Comercio, porque el no señalar el número de votos que aprueba esa decisión pues va a ser objeto de devolución del trámite ante la Cámara de Comercio. Entonces por eso es muy importante indicar que si se realiza por unanimidad pues debe especificarse de esa forma, o si tiene algún quórum especial en específico el número de votos que aprobó la decisión. Las designaciones efectuadas, como lo señalamos anteriormente, parte de la naturaleza de este tipo de reuniones que deben hacerse una vez al año como mínimo, pues es señalar algunas designaciones o algunos nombramientos en especial. Entonces allí deben quedar constatados la fecha, la hora de clausura y las firmas. Aquí es importante también señalar con relación a las firmas que para aquellas que no son presenciales, pues debe llevar firma, como lo señalaba Claudia y reiteramos, del representante legal y del secretario de la sociedad. Ojo, no es lo mismo el presidente y secretario que se designen en la reunión al presidente
o secretario de la sociedad. Entonces es importante, y también lo señala la norma, que en caso de que no exista un secretario nombrado de la sociedad, no hay ese cargo, pues deberá ser firmado por los accionistas. También consideramos importante mencionar algunos aspectos derivados de la realización de estas asambleas de accionistas. Entonces, partamos de la base que el realizar o el llevar a cabo este tipo de reuniones, pues es una obligación, una disposición legal. Lo contiene el artículo 19 del Código de Comercio, el artículo 181 y el artículo 189. El artículo 19 nos señala que deben ser sujetos de registro los libros, actas y documentos sociales. También nos señala el artículo 181 la obligatoriedad de realizar anualmente las asambleas ordinarias. Y el 189 señala que se debe dejar constancia de las decisiones adoptadas por parte de los accionistas, y esto será mediante las actas. También tenemos que el artículo 86 de la Ley 222 del 95 también confiere una facultad sancionatoria a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es a la Superintendencia de Sociedades, que básicamente lo que señala es que en vista de que alguna sociedad que sea objeto de inspección, control y vigilancia incumple alguna orden emanada por ella, alguna ley, o que se evidencie incumplimiento con relación a los estatutos, pues esta tiene la facultad de sancionar hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigente. Por eso es la invitación que hacemos desde Morán a que todos nuestros asociados, todos nuestros clientes puedan llevar constancia de sus registros de los libros y puedan actualizar ellos si es que en algún momento pues no efectuaron, digamos, en debida forma la relación de las actas de asambleas ordinarias. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué podemos hacer en caso de que nosotros desde que se constituyó la sociedad pues no hayamos hecho pues este recuento de las actas ordinarias como mínimo? Entonces la invitación es que la norma también nos trae la posibilidad de reconstruir esos libros, y se puede hacer a través de un proceso de reconstrucción de libros que parte de una denuncia penal de pérdida de los libros, y nos da hasta 6 meses para poder culminar con la reconstrucción de estos. Entonces, la invitación también o la norma lo que señala es que aquellos actos que fueron sujetos de registro y que se encuentran en el registro público, en el registro mercantil, pues se debe solicitar una copia textual, y sobre estas actas que ya se encuentran inscritas y de las cuales tenemos acceso a ellas, se debe realizar una transcripción textual en el momento de la reconstrucción del libro. Y para aquellas decisiones sobre las cuales pues no fueron sujetos a registro, no hay constancia en el registro mercantil, pues sobre ellas deberá apoyarse en los demás asistentes a las reuniones para poder reconstruir las decisiones que allí se tomaron, y se dejará constancia dentro de esa reconstrucción de esos libros. Bueno, otra importancia que consideramos también como una de las actualizaciones normativas que también presentamos en este webinar es acerca del reporte que se debe hacer ante la Superintendencia de Sociedades de los Estados Financieros. Recientemente se incluyó a esta obligación, desde el año pasado, desde el 2020, se incluyó la obligación de aportar la copia del acta de asamblea mediante el cual se aprobaban estos estados financieros. El año pasado, a través de la circular 116 del 2021, pues lo que se señaló también era la obligatoriedad de aportar el informe de gestión del administrador y el informe del revisor fiscal. Causa un poco de suspicacia cuando en la circular, cuando señalan el informe de gestión, dan especial atención a que se señalen el cumplimiento o el nivel de cumplimiento sobre las normas de propiedad intelectual y derechos de autor. Recordemos que el informe de gestión pues debe contener una actualización sobre la información administrativa, económica, financiera y jurídica de la sociedad, debe contener hechos relevantes, normalmente pues por temas de COVID. Esto ha sido como digamos un tema común en los informes de gestión, cómo se ha comportado la sociedad a partir de este hito, de este hecho histórico. También debe contener un recuento de las relaciones que han tenido los accionistas y también los administradores con relación a la sociedad, la evolución del comportamiento, digamos, económico de la sociedad y los negocios y las gestiones, y en especial queremos, digamos, que dar una sugerencia sobre qué debieran incluirse con relación a las normas de propiedad intelectual. Pues básicamente allí debiera citarse
si la sociedad ha hecho algún tipo de solicitudes de patentes, de invenciones, ¿sí? O se ha hecho oposición con relación a estas, si ha tenido algún resultado litigioso con relación pues, a estos temas de propiedad intelectual y de derechos de autor, o declaraciones de paz y salvo sobre el cumplimiento de algunas erogaciones por conceptos de derechos de autor, o simplemente pues la declaración de que se han cumplido a cabalidad con las normas de derechos de autor. Entonces, recordemos rápidamente quiénes son las entidades obligadas a presentar estados financieros ante la Superintendencia de Sociedades. Y son las entidades que no requieren que sean, o sea, no deben ser requeridas expresamente por parte de la superintendencia, sino que deben presentar el informe. Están las entidades inspeccionadas, que ellas solo presentarán estos informes una vez sean requeridas por parte de la superintendencia. Con relación a la vigilancia y el control, pues digamos que la norma establece que hay un parámetro por activos o ingresos desde los 30.000 salarios mínimos, algunas empresas que se encuentren en acuerdos de reestructuración o situación de control o grupos empresarial, algunas entidades que siendo inspeccionadas pues presenten algunas irregularidades que las obliguen a ser vigiladas y controladas, y algunas sucursales de sociedades extranjeras en casos específicos. Cabe mencionar que estos informes que se deben presentar ante la Superintendencia de Sociedades pues no se presentan de forma física ni se radican pues de forma física en la superintendencia, sino que se hace a través del aplicativo XBRL Express y a través del Sistema Integrado de Reportes Financieros SIRFIN. Otra importancia de la realización de las asambleas y la aprobación de los estados financieros es que con base en estos estados financieros es que esa información se tomará para realizar la renovación de la matrícula mercantil. De igual forma, las sociedades que decidan pues, liquidarse en este espacio de tiempo, estos estados financieros serán aquellos que les servirán de base para efectuar la cuenta final de liquidación de la sociedad. Recordemos a grosso modo cuáles son las causales de liquidación de la sociedad, pues por el vencimiento de la duración de esta, por la imposibilidad de desarrollar su objeto social, por la reducción del número de asociados que permitan pues, su funcionamiento, en el caso particularmente de las limitadas que requiere un mínimo de junta de socios para poder pues, funcionar, por las causales pactadas en los estatutos, por decisión de autoridad competente. Un ejemplo pueden ser las empresas que han sido sometidas a inspección y vigilancia y que han sido intervenidas por alguna superintendencia. Ellas, las superintendencias también pueden dar estas órdenes de disolución y liquidación, o por decisión de los asociados o liquidación voluntaria, que es lo que conocemos. Finalmente, pues recordarles una anotación, y es que aquellas sociedades que han entrado en disolución para próximamente liquidarse y que se haya hecho antes del 31 de marzo, pues no estarán obligadas a presentar la renovación de la matrícula mercantil. Digamos que una vez evacuado el asunto sobre la guía práctica de la realización de asambleas, queremos también anotar unos temas que son muy importantes porque tocan la responsabilidad de los administradores, y como sabemos hoy día asistieron a nuestro webinar muchas personas que ejercen esta función dentro de la sociedad y otros accionistas. Entonces acá vamos a ver unas obligaciones que son bastante recientes y que pueden ser pues, sancionables, y que consideramos que son de bastante interés para nuestros espectadores. Entonces hablaremos acerca de los beneficiarios finales y el registro único de beneficiarios. Digamos que la ley de inversión social fue aquella que nos aterrizó el concepto de beneficiario final, ya que nosotros pues de antemano conocíamos por temas SAGRI-LAF lo relacionado con el beneficiario final. Siempre nuestros auditores de SAGRI-LAF iban a solicitarnos, bueno, cuál es la persona natural detrás de toda esa estructura, porque pues solicitaban una composición accionaria y eran sociedades tras sociedades tras sociedades tras sociedades, pero pues siempre estaba la necesidad de conocer esa persona natural. Entonces, la ley de inversión social ha definido 3 criterios para establecer quién sería el beneficiario final dentro de una estructura societaria, y señala que debe ser persona natural. Eso coincide en todas las definiciones. Debe ser esa persona natural que ostente más del 5%
ya sea del capital, de las cuotas sociales, de las acciones de la compañía, o que se beneficie de más del 5% de estas. Si no es posible determinar esa persona, debe acudirse al concepto de aquella persona natural que tenga o ejerza la situación de control sobre las sociedades. Y finalmente, si no es posible determinarse las dos anteriores, pues será el representante legal o la persona natural que ostente el mayor cargo de autoridad. La norma también pues señala que vendrá siendo cualquier persona natural, sea fiduciante, fiduciario, fideicomisario, que ejerza un control efectivo y final o que tenga derecho a gozar o disponer de los activos, beneficios, resultados, utilidades. Y también esboza esta ley de inversión social cuáles serían o quién sería la persona encargada, la entidad encargada de reglamentar cómo se haría este registro. Entonces, este registro, bueno, recordemos un poco acerca del control. Digamos que el artículo 261 del Código de Comercio señala las presunciones de situación de control. Entonces se señala que serán aquellas accionistas, en este caso será la matriz, quien tenga más del 50% del capital o de la participación dentro de la sociedad. De otro lado, puede ser aquella matriz que obtenga la mayoría decisoria de votos de forma conjunta o separada con su subordinado, su filial. Es posible que hayan estructuras societarias donde haya una matriz que sea controlante de una filial y que a su vez estas dos tengan participación dentro de una tercera sociedad y que de forma conjunta pues puedan tener la mayoría decisoria. En este caso pues será la controlante esa matriz. En razón a un negocio que ejerza influencia dominante en las decisiones o también cabe la posibilidad de que existan personas de naturaleza no societaria que puedan obtener la mayoría decisoria. Entonces ahí también hay cuestionamiento donde, bueno, en qué casos alguien que no es socio puede tener mayoría decisoria en las asambleas y deliberaciones. Pues puede ser en caso de usufructos, donde pues el usufructuario no es titular del derecho de dominio, es decir, que no tiene la titularidad o la propiedad de las acciones, pero pues sí tiene los derechos económicos y políticos derivados de esta. Y también puede tratarse el caso de que sean los menores quienes ostenten quizás el mayor porcentaje del capital o de la mayoría decisoria de los votos, pero pues ellos tienen una capacidad relativa y en consecuencia deben estar representados por sus padres y son estos a través de los cuales se ejerce esa situación de control. Y nótese que los padres no son de naturaleza societaria. Es importante también señalarles a todos los asistentes que es posible que se dé el rompimiento del control. Es decir, es posible desarrollar estrategias que permitan que no sea necesario pues que se registre esa situación de control. Es importante también señalar que las situaciones de control son de obligatorio registro en los registros públicos. En la Cámara de Comercio debe evidenciarse quién es el controlante de cada sociedad, pero se pueden desarrollar estrategias adaptadas a cada necesidad societaria, a cada estructura societaria, para poder desestimar esta presunción de situación de control. Eso se puede realizar a través de la modificación estatutaria con relación a las acciones. Se pueden crear unas acciones especiales tipo A y tipo B que tengan un tratamiento diferencial con relación a los derechos políticos y que pueden conservar los mismos derechos económicos. Entonces, esto lo que sugiere es que se reduce básicamente la capacidad de deliberar y de tomar decisión para ese accionista mayoritario y se rompe esa presunción. También se puede realizar pues la vinculación de nuevos accionistas diluyendo la participación mayoritaria o se pueden crear algún tipo de usufructos donde serán terceros quienes tendrán ejercicio de estos derechos políticos y serán básicamente direccionados a que no se dé esa presunción de control. Entonces también veamos que las DIAN a través de la circular 164 de 2021 estableció 3 temas bastante importantes con relación a este registro de beneficiarios. Entonces, ya una vez conocidos cuál es el concepto de registro de beneficiario, vamos a entender quiénes son los obligados, cuáles son los plazos y cuáles son las sanciones para aquellas personas jurídicas que no cumplan con la obligación de reporte de esta información. Entonces,
En esta resolución, la DIAN señaló que los obligados eran todas las sociedades y entidades nacionales con o sin ánimo de lucro de las señaladas en el artículo 12-1 del Estatuto Tributario. Ahí, en resumen, todas las sociedades, ya que el Estatuto Tributario en este artículo lo que señala es la sede efectiva de administración y dispone que cualquier sociedad donde se administre o se lleve su contabilidad, su administración desde el territorio nacional, para todos los efectos fiscales, pues será residente fiscal y pues estará obligada a tributar en Colombia. Y si pues tomamos como base ese presupuesto de sede efectiva de administración, quiere decir que todas las empresas estamos obligados, están en la obligación de presentar este registro. Los establecimientos permanentes, las estructuras sin personería jurídica o similares y las personas jurídicas extranjeras que tengan más del 50% de sus activos en el territorio nacional. Las únicas figuras que no están obligadas a presentar en este registro son las entidades públicas descentralizadas o territoriales y algunos consulados y embajadas. Entonces, en conclusión, no hay ningún tipo de eximiente para las sociedades. De hecho, incluso las de economía mixta deben preparar este reporte de beneficiario final. De otro lado, los plazos que se han señalado a través de esta resolución, hay que tener en cuenta, lo más importante es la fecha 15 de enero de 2022, ya que trae dos fechas relacionadas con esta, o dos etapas relacionadas con esta. Para las sociedades que se hayan constituido antes de esta fecha, tienen hasta el 30 de septiembre de 2022 para hacer ese registro. Para las sociedades que se hayan constituido a partir del 15 de enero de 2022, tienen 2 meses para efectuar este registro y son contados a partir de cuando se inscriben en el Registro Único Tributario o en el CIEF, que este es un nuevo registro que también nos incluyó la resolución 164 de 2021, que tiene que ver con el sistema de identificación de estructuras sin personería jurídicas o similares. Entonces, también tengamos en cuenta finalmente que las sanciones, la DIAN ha establecido 3 tipos de sanciones. La primera, por la desactualización en la información. Entonces, por cada día de retraso en la desactualización de la información será una VT, que hoy día estará en 38.004 pesos. Por desactualización en cuanto a la dirección o a la actividad económica de la sociedad, serán 2 VTs, 76.008 pesos. Y también se aplicarán sanciones por datos falsos, incompletos o equivocados, que serán hasta 100 VTs, 3.804.400 pesos. ¿Qué información? Yo creo que esa es la pregunta más relevante que todos tenemos hasta el momento, y es ¿cuál es la información que me van a pedir registrar en el registro de beneficiarios finales? Pues es información claramente relativa con el beneficiario final y son datos personales como tipo de documento, número de identificación y expedición, país de expedición, número de identificación tributaria si la tiene en Colombia o la equivalente en el país de expedición, nombres y apellidos, fecha y país de nacimiento, nacionalidad, criterios para la determinación, como los vimos anteriormente, les recuerdo que eran 3, porcentaje de participación en el capital, fecha desde la cual se tiene la calidad de beneficiario o exista esta condición, y fecha desde la que deja de tenerlo para efectos de la actualización del registro. Entonces, no Mara creo que está teniendo un inconveniente con su internet. Vamos a revisar con tecnología para que podamos superar este impasse. Ya volvemos en un par de segundos.
Hola Mara, ya te tenemos nuevamente. Si quieres, me quedo contigo mientras que subes la presentación y continuamos con la exposición. ¿Listo? ¿Ya la puedes ver? Ya, si quieres, coloquémosla en modo presentación. Si nos ayudas, por favor. Listo, ya estamos. Si quieres arrancar. Listo, muchas gracias, Aura. Aquí temas de conexión. Tranquila. Les estaba comentando acerca del CIEP, que es básicamente el mecanismo de identificación de estructuras sin personería jurídica. Estas estructuras sin personería jurídicas no están obligadas a tener un registro único tributario. Y en vista de que no estaban ubicadas en algún sistema específico para llevar su control y auditoría, pues se creó este sistema que es este mecanismo de identificación. Y a grosso modo, la información que debe reportarse con relación a este sistema es el tipo de estructura o personería jurídica, sin personería jurídica y similar, el nombre y código alfanumérico que es señalado por la DIAN, la fecha de creación, la determinación, el inicio de la administración, la fecha de la finalización de la administración y los datos cuando haya cambio de administrador. Es importante también conocer, que creo que también es una de las mayores digamos que cuestionamientos que tenemos, y es quién va a poder tener acceso a esa información una vez sea registrado en ese sistema. Pues la norma señala que las únicas entidades que podrán cruzar esas bases de información será la Contraloría General de la República, la DIAN, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Procuraduría General de la Nación y la UIAF. Ahora veremos también, esta norma salió en noviembre del año pasado, es la ley 2159 de 2021, que básicamente trae medidas para reforzar y prevenir los temas de corrupción en Colombia. Esta norma trae una responsabilidad administrativa en contra de las personas jurídicas Creo que estamos teniendo un poco de inconvenientes con la conexión de Mara. Vamos a pedirle a Mara en estos últimos 15 minutos de sesión que tenemos. Yo creo, Mara, si queremos de pronto optimizar tu señal, podemos terminar la conferencia sin cámara y tratar de pronto de optimizar ahí tu señal. Ok, vamos a intentarlo de esa forma. Ya tenemos Ok, si quieres, continúa. perfecto. Les estaba señalando que esta norma lo que realiza es un ajuste a la ley de transparencia que ya estaba vigente desde el año 2011, y lo que trae como, digamos, innovación es que se aplicará responsabilidad administrativa a las sociedades que hayan consentido o que se hayan visto beneficiados de la comisión de un ilícito por parte de sus administradores y o funcionarios. Y básicamente pues será aquellos administradores o funcionarios que tengan en contra una sentencia penal o un principio de oportunidad que ya haya sido pues ejecutoriado. Principalmente por los delitos en contra de la administración pública, delitos en contra del medio ambiente, delitos de orden económico y social, delitos por financiación del terrorismo y delitos en contra del patrimonio público. Las sanciones que nos trae esta norma pues se modificaron. Las sanciones son multas de hasta 200.000, salarios mínimos mensuales legales vigentes, inhabilidades para contratar, riesgos reputacionales. Esta pues es bastante relevante dado que la norma establece que se harán publicaciones en diarios de amplia circulación de hasta 6 veces y deberá publicarse en la página de la sociedad
que se han impuesto sanciones de esta índole. También pues podrán tomarse medidas como la remoción de los administradores o los funcionarios que se hayan visto involucrados en la comisión de estos delitos y la prohibición de recibir cualquier tipo de incentivos o subsidios del gobierno. Acá podemos traer un ejemplo y es el PAEF que estuvo vigente el año pasado por temas de pandemia incluso. Pues las empresas que hayan tenido sanciones de esta índole pues no podrán acceder a beneficios del gobierno hasta por 10 años como el que mencionamos anteriormente. También incluye esta norma pues la obligación de la debida diligencia. En la debida diligencia pues debe aplicarse para aquellas sociedades que están obligadas a contar con un sistema SARLAF o SAGRILAF, que básicamente deben garantizar que esa debida diligencia busque identificar a la persona jurídica con la que se esté contratando, identificar el beneficiario final y poder tomar medidas para verificar la veracidad de esta información. Tiene que también esta debida diligencia buscar o escudriñar el objetivo que se pretende en el negocio jurídico y asegurar que las transacciones pues sean consistentes con la persona jurídica o el negocio celebrado. Un ejemplo es aquellas sociedades que tienen un capital efímero de 500.000 pesos y están buscando contratos de hasta 1.000 millones de pesos. Entonces, por temas SARLAF es básicamente que esa debida diligencia pueda dar constancia de la proveniencia de esos recursos y que pueda asegurar el cumplimiento de las obligaciones y que estas transacciones pues sean efectivamente consistentes y coherentes con la estructura, la persona jurídica y el negocio que se está celebrando. Entonces también nos señala que esa información de esa debida diligencia debe conservarse hasta por 5 años y que aplicarán en caso de que no se dé cumplimiento con la realización de esa debida diligencia, sanciones de las autoridades pues que ejerzan control y vigilancia. También es de anotar para tener en cuenta las prohibiciones sobre los libros de comercio. Este también artículo fue modificado y básicamente hay prohibición en alterar los asientos en el orden y fecha de las operaciones, dejar espacios que permitan hacer otras anotaciones, hacer interlineaciones, raspaduras, correcciones en asientos, borrar o tachar los asientos, arrancar las hojas, alterar el orden o mutilar los libros, crear cuentas en libros contables que no tengan soportes, no asentar en los libros contables las operaciones efectuadas, llevar doble contabilidad, registrar en libros contables operaciones de forma inadecuada, utilizar documentos falsos que sirvan de soporte para la contabilidad y abstenerse de revelar partidas en estados financieros sin la correspondencia con cuentas asentadas en los libros de contabilidad. Entonces, esta norma también introdujo las sanciones aplicables, que son de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para las personas jurídicas que incurran en esas actuaciones y multa de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en el caso de las personas naturales. Entonces, esto lo hemos traído básicamente porque entendemos que hay muchos administradores que se encuentran en la obligación de velar por la correcta digamos, permanencia de los libros o documentos societarios y por eso consideramos importante que ustedes mantenerlos actualizados sobre esta normativa. Damos con esto pues por finalizado nuestro webinar y agradecemos su participación.